Saludos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es para mí un gran gusto y privilegio tener con nosotros el día de hoy a nuestro hermano Isaac Álvarez, pastor de la Iglesia Bautista Betania en Hermosillo. Hermano Isaac, muchísimas gracias por tu tiempo. Para mí es una bendición que estés con nosotros. Hermano Gracias, Isaac hermano. es un hermano que yo aprecio muchísimo, pero admiro en gran manera la visión como joven pastor que él tiene por la obra misionera. Entonces, hermano Isaac, ¿quieres presentarte, por favor? Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar con usted en Enlace Misionero Internacional y poder compartir un poquito de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y bueno, nuestro deseo es que cada país tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y admiramos mucho a los misioneros y admiro mucho la obra que han hecho en el País Vasco. Y bueno, hermano, gracias por el privilegio de poder participar en este programa. Pues gracias a ti, hermano Isaac. Aprecio, como ya dije, muchísimo este tiempo que nos das. Y vamos entonces a la entrevista. Tengo aquí unas preguntas que quisiera eh, hacerte. Y Ujú. la primera cosa es que si puedes presentar un poco lo que es tu ministerio ahí en donde tú estás. Ok, bueno, pues hace 13 años soy pastor de la iglesia y comenzamos un ministerio, hermano, de obra misionera hace un tiempo y ya la iglesia tenía un proyecto de apoyar la obra misionera. Pero sentía que algo faltaba. Entonces Dios puso en mi corazón empezar conferencias misioneras, Mm. entrenar a la iglesia más sobre la visión bíblica de la obra, no solamente en nuestra ciudad, sino también en México y en el mundo, y poder impregnar en la iglesia este deseo del Señor, sobre todo de que cada persona conozca la verdad del Evangelio. Ujú. Y bueno, hemos estado trabajando en este proyecto ya por estos años. Siento que estamos apenas creciendo. Por la gracia de Dios empezamos a tomar misioneros, los hermanos empezaron a crecer en fe y madurez financiera para apoyar misioneros Mm. y gracias al Señor, el Señor ha estado desarrollando un buen grupo de hermanos aquí en Betania para apoyar la obra de Dios y deseamos mucho más. Creo que hay mucho, mucho que se debe de hacer y con la ayuda del Señor queremos seguir creciendo. Entonces, ah, empezamos con esas conferencias a inculcar un orden financiero, un orden de prioridades, aprender a amar a los misioneros, a orar por ellos, no solamente recibirlos temporalmente cuando nos visitaban, sino trabajar de verdad. Al principio, lo que Dios me guió a hacer es cuando un misionero nos hablaba para estar entre nosotros, mi idea fue que él estuviera un poco más que solo un fin de semana, que Ujú. estuviera unas 2, 3 semanas, estuviera entre nosotros, se hiciera amigo de la iglesia. Ujú. Y ese fue el formato y la iglesia empezó a amar a los misioneros, convivir con ellos. Ellos llegaban a nuestro tiempo de evangelismo, los hermanos podían recibirlos en casa, organicé programa de comidas y cenas y entonces los hermanos empezaron a considerar más a los misioneros y sus familias y eso ayudó muchísimo en la visión de nuestra iglesia, que Mm. no era un asunto del pastor, sino empezó a ser parte del cuerpo de Cristo. Y los Ujú. hermanos ahora, al salir los misioneros, pues dijeron, hermanos, debemos apoyar. Aún ellos mismos empezaron a mostrar esa carga e inquietud porque tuvieron más cercanía con el misionero y la visión del misionero de ir a otro país, dejar su familia, contaban sus testimonios en sus casas Mm. y ellos empezaron a entender un poquito más de la obra misionera. Mm. Eso fue clave.
en nuestra iglesia. Amén. Porque aparte del pastor, ellos estaban conectados ahora con el misionero. Amén. Amén. Tremendo, hermano. Eso desde luego es algo que muchos podemos aprender. Es una muy buena idea para conocer al misionero y para que la iglesia conozca a los misioneros y se involucren Sí, no solamente en leer una carta mensual, sino en tener sí. una relación más estrecha con ellos, y es algo desde luego que es muy buena idea. Hermano Isaac, voy a la primera pregunta. ¿Cuál fue la influencia que te ha dado a ti la visión misionera que tú tienes? Bueno, me siento un poco avergonzado contestar esta pregunta porque en realidad no siempre crecí con esta visión misionera y siendo creyente desde niño, no recibí una instrucción sobre la obra misionera. No, no tengo yo memoria. Quizás no es que no me enseñaron, probablemente yo no me amaneció, ¿verdad? Sobre esta importancia de la obra misionera, lo importante que es. Mm, Pero al ser pastor de la iglesia y recibir los primeros dos misioneros, ah, no captaba todavía la dimensión que esto es en la palabra de Dios. mm, Estaba sentado frente a un misionero en una ocasión, hermano. Yo creo que estaba en mi primer año como pastor y lo invité a comer después el culto de la iglesia y él estaba, yo estaba estábamos en esquina a esquina con la mesa allí y, y yo escuchando al hermano, vino a mi mente la pregunta, ¿qué está haciendo este hermano? ¿Por qué está haciendo esto? Y entonces fue como una chispa de inquietud, ¿por qué este hermano está haciendo esto? De irse y arriesgar su familia y a hacer esto cuando no tiene que hacerlo. Entonces, en el mismo mes estuve en un curso de posgrado en la escuela y estudiamos sobre la obra misionera. Entonces yo me metí, hermano, con toda pasión a la escritura para ver qué es la base bíblica de la obra misionera. mm, Entonces, al ver la escritura desde Génesis 3:15, el protoevangelio, y seguir la línea mesiánica y hacer un panorama de toda la escritura y poder convencerme de qué era el tema de toda la Biblia y poder, pero hacerlo mío, hacer mm, mío el mensaje de la escritura en cuanto a el plan redentor de Dios que está marcado desde el principio. Porque mm, tenemos nada más 2 capítulos de creación y ahí se va a arrancar ya para todo el plan redentor. Entonces, desde la promesa de una simiente confirmada con Abraham y corriendo por todos los profetas, diciendo, ahí viene el Mesías, ahí viene el Mesías. mm, 4 ah, trompetas de oro diciendo, ya llegó el Mesías, aquí está. Y luego diciendo lo que él hizo y luego resucitando y enviando a sus discípulos a predicar del Evangelio y mm, luego las epístolas surgiendo como la necesidad para instrucción de los nuevos creyentes y luego un libro de oro acerca de cómo termina la historia con Jesucristo al final en Apocalipsis. mm, Me convenció bastante el estudio bíblico de que la obra misionera está en el corazón del Señor, que el Señor Jesucristo viene para redimir a los pecadores y que es la única opción que tiene el mundo. mm, Entonces, a partir de eso, vi cómo es que aún en el Antiguo Testamento, el Señor es un Dios no exclusivo de Israel, sino se abre y muestra su gracia a los gentiles. Y mm, tenemos aún en la línea mesiánica los gentiles ahí por gracia, mm, como Ruth, Rahab, ¿verdad? ujú, Aún con Judá, Taré es ah, mm, una muestra de la gracia de Dios. Si fuera nosotros que escogeríamos la línea mesiánica, probablemente no escogeríamos a estas personas, pero mm, vemos a estas personas incluidas por gracia
Vemos a un Jonás yendo a Siria con los ninivitas y vemos el corazón de Dios que, que en verdad estaba interesado mucho en las otras naciones también. Luego en los Salmos, uno de los pasajes que a mí me impactó mucho es el Salmo 67, donde dice la escritura: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y es un salmo muy enfático. Pero ¿cómo pueden alabar al Señor si no le conocen? Entonces, la misma escritura sumada a para mí la base de todo es, tengo que estar convencido que es de Dios, tengo que estar convencido que es la escritura. Y ese estudio bíblico, en ese momento en que llegó ese misionero y este curso de misiones, me metí a la escritura para asentar bien las bases, porque tenía que estar convencido por la palabra de Dios. Entonces, después de eso, ya despertando bíblicamente, dije, esto no estamos haciendo bien. Y dije, no estoy haciendo bien, tengo que hacer algo. Y empecé a mover las cosas. Contacté al hermano Alfredo Díaz de San Luis Potosí, de Avance Misionero, y él me ayudó muchísimo en los primeros años en conferencias de misioneras. Recibí mucho consejo de él. Y bueno, él me ayudó muchísimo a aclarar mucho en cuanto a encaminar misioneros, entrenó mucho al personal de la iglesia. Hicimos un plan financiero, hicimos bueno, todo derivó de que yo estuve convencido por la escritura, primeramente, y después de conocer al hermano Alfredo Díaz, me ayudó muchísimo y a entender mucho de la influencia misionera. Entonces, esa influencia básicamente la tomo en dos partes, básicamente por la escritura y por el Señor, y luego por hermanos como hermano Alfredo Díaz. Me hablaba de los equipos misioneros y bueno, empecé a hacer eso básicamente aquí con las misiones en Sonora. Y ahora nuestro deseo es tener, de los 50 municipios, hay 72 municipios en Sonora y no hay más que 20 municipios con una iglesia. Entonces le reté a la iglesia, debemos hacer algo si el Señor nos presta vida en los siguientes 20, 30 años, hacer algo por esos 50 municipios y tener parte en cada estado de la República y en cada país del mundo. Por lo menos tenemos que tener un misionero en cada país del mundo. Y bueno, todo a base de lo que el Señor desea. Sin eso de la gran comisión, yo soy convencido, no comenzó en Mateo 28, comenzó en Génesis 3, cuando el Señor desea que el mundo sea reconciliado con Él por medio de Jesucristo. Entonces, estoy convencido, hermano, de las misiones y la influencia más grande viene del Señor, de la palabra de Dios. Amén. Y doy gracias a Dios por muchos hermanos que están apasionados con esto, porque esta es la vida ministerial, básicamente. Y la vida de la iglesia, la misión de la iglesia. Y doy muchas gracias por tremendos hombres de Dios, siervos de Dios, que pueden ser de mucha influencia. Pero estoy convencido que si el pastor de la iglesia local no lo toma de la escritura y se convence por la palabra de Dios, creo que su potencial va a ser voluble, quizá. Y tiene que ser muy sólido para poder proyectar esto a su staff o a la iglesia y proyectar una visión sólida, no copiada de algún otro hermano, sino algo convincente en sus venas espirituales, que tuviera una convicción plena de que no estaríamos haciendo bien si dejamos de hacer esto o no lo hacemos. Entonces, creo que podemos darle el crédito
a una formación bíblica o un estudio bíblico donde el Ujú, pastor se pudiera convencer y creo que eso ha sido mi influencia más grande. Y en la práctica, ya que tenía la base bíblica, hermano Alfredo ayudó muchísimo con la influencia del hermano Luis Ramos y la iglesia de San Luis. ujú, Cuando venía un misionero de San Luis Potosí, ah, honestamente yo considero la iglesia en San Luis, aunque nunca he estado allí, hermano, ah, ah, yo considero que ellos son una iglesia que Dios está usando en nuestro país para enviar misioneros a todo el mundo. ujú, Entonces yo dije, hermano Alfredo, tienes que venir a ayudarnos. ujú. Y lo digo con toda humildad, la verdad es que él fue una influencia muy buena. Amén. Después de que me convencí por la escritura, porque si no hubiera estado convencido por la escritura, no creo que hubiera invitado a nadie. Entonces, él me ayudó muchísimo en la práctica, en los detalles de cómo preparar misioneros, cómo hacer conferencia, Ujú, cómo amén. hacer, cómo apoyar misioneros, un plan financiero. Mm, Estas cosas son prácticas ujú, y nos ayudó muchísimo a tener una visión más amplia y clara ujú. de los detalles para poder desarrollar a la iglesia en ser una iglesia misionera. Amén. Tremendo. Dos cosas que me gustaría mm, mencionar de lo que has dicho, dos cosas que para mí son clave. Número uno, tú decidiste como pastor estudiar y mirar qué enseña la escritura sobre la obra misionera. Y eso creo que los pastores que estén escuchando esta entrevista, creo que es un muy buen consejo porque el estudio personal, sí tenemos muchos ejemplos buenos y tenemos buenas iglesias que están haciendo buena labor, pero creo que la manera en que un pastor va a adquirir esa visión personal de misiones es, como has dicho, un estudio personal en la escritura que te va a dar, te va a producir como ese, como un knockout, ¿no? para que, Sí, para sí, que despierte uno y lo definitivamente. entienda. Sí. Y en segundo lugar, mencionaste algo que creo que es también sumamente importante y es el plan financiero. Eh, Muchas veces nuestras iglesias, sobre todo en el mundo hispano, se autolimitan pensando que es que no tenemos los recursos. Bueno, Ujú. la Biblia dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan y se pierde, ¿no? Por falta de juicio. Sí, amén, Entonces, cierto. lo que yo he visto, mi hermano Isaac, es que hay un gran déficit de plan financiero en las iglesias y se Ujú, pierde muchísimo, ujú. muchas oportunidades porque no somos buenos administradores. Entonces, yo puedo decir en esta entrevista que a mí me asombra y me encanta y me inspira cada mes el hermano Edgar enviando Mm, ese mensaje: hermanos, hemos depositado el sostén de este mes. Y cuando los que no sepan de esto, hermano Edgar es miembro de la iglesia hermano Isaac y es el encargado de mm, depositar el sostén económico a los misioneros que apoya la iglesia. Y a mí me encanta cada vez que lo recibo por ver esa fidelidad, esa excelente organización que no debería de ser algo extraño, mm. debería de ser eh, lo correcto, lo normal, creo yo, en cada iglesia eh, que, que ama Ah, la obra misionera. Y bueno, nada más quería tocar esto porque para mí es muy importante. ujú. Y voy a ir con la siguiente pregunta, hermano Isaac. Sí, hermano. Sí, Tenemos un tiempo un poco limitado porque sí, este programa me da 40 minutos máximo. Y si no podemos terminar en esta, podemos organizar otra porque es sí, muy interesante claro. lo que estamos hablando. Am, Gracias, hermano. la siguiente pregunta, hermano, es ¿de qué manera el apoyar y amar la obra misionera
ha sido de bendición para tu iglesia? Ya has comentado algo, pero no sé si quisieras tocar un punto más. Has Ujú. dicho que en tu iglesia los hermanos aman a misioneros, etcétera. No sé si quisieras redundar o decir algo más acerca de cómo ha sido bendición para tu iglesia la obra misionera. Fíjese que me estoy recordando, hermano, que ah, cuando nosotros empezamos con este proyecto de apoyar la obra misionera, básicamente comencé pastoreando la iglesia y tenía dos misioneros y una institución que apoyábamos. Era usted el misionero que tomó la iglesia y también el hermano Manuel Díaz. Oh, Y apoyábamos el Instituto Bíblico. Esos eran todos los misioneros de la iglesia. mm, Entonces, cuando comencé con la conferencia y con este proyecto bíblico a crecer en esta área, nos reuníamos en un local de 200 metros cuadrados. Y ah, cuando empezó la iglesia a crecer allí, era muy difícil hacer conferencias en un barrio, ¿verdad? De la ciudad. Usted estuvo por ahí, yo recuerdo. recuerdo. Y era muy difícil hacer la obra de Dios ahí. Entonces Dios, yo acredito en una forma milagrosa, hermano, que aunque teníamos la propiedad de una nueva propiedad, no habíamos empezado a construir. Pero en una forma impresionante, Dios nos permitió construir un nuevo auditorio. Mm, Y yo hago mención de eso porque en el mismo proceso de preocuparnos por la obra misionera, ujú, el Señor nos proveyó los recursos, mm, y no siempre de los hermanos, sino de fuera, de otros hermanos de la ciudad, mm, para construir un nuevo auditorio donde pueden estar unas 500 o 600 personas. mm, Yo creo por la gracia de Dios que la iglesia se ha beneficiado cuando ha sacrificado para la obra misionera, que mm, Dios nos ha mostrado que está con nosotros ujú, en otras áreas físicas, mm, ah, y que hemos podido ver que Dios, no puedo yo acreditarlo a la casualidad, mm. sino a la providencia de Dios y al cuidado tierno de Dios para una iglesia local que se preocupa por hacer lo que Dios quiere Amén. y el resto de las necesidades encajan, Dios va proveyendo para las necesidades secundarias. Nunca nuestro templo ha sido la prioridad, Mm, sino la gran comisión. mm, Deseamos que la gran comisión se desarrolle en todo el mundo mm. y que el Señor Jesucristo sea el rey de cada persona y que le conozcan, le sirvan, por conocerle, vivan vidas santas y Mm, creo que eso es la gloria de Dios, que la gente viva para Dios. Entonces, creo que nuestra iglesia, hermanos, se ha beneficiado mucho. Yo he visto hermanos en particular que han ordenado sus finanzas y mm, sus vidas son mucho mejores. mm, Hay testimonio de familias en nuestra iglesia que antes de estar, sí, primero sin el Señor, ahora en el Señor y luego apoyando la obra misionera. mm, Ellos han podido ver cómo lo poco Dios los bendice y cómo los hermanos con un poco ven la mano de Dios y yo creo que eso es parte de usar nuestros recursos mm, para extender el reino de Dios por la obra misionera. Los misioneros son importantes. mm, Entonces, nuestra iglesia, creo que mi familia en lo particular, yo he visto como cada año nosotros aumentamos nuestra promesa de fe como familia. Gracias a Dios, Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, no hemos estado en excesiva ansiedad y tenemos salud, tenemos la gracia de Dios y yo creo que por la misericordia de Dios, Dios bendice al dador alegre, Dios bendice a que mm, ama y usa los dineros para entender que es un recurso, que es una materia prima, ujú, no es el tesoro de nuestro corazón. Entonces,
he visto en familias, en la iglesia, en la obra de Dios, cómo Dios ha bendecido y en ese proceso, aunque parece humanamente difícil o imposible, nuestra iglesia se ha beneficiado muchísimo. Amén. En lo familiar y como iglesia, creo que Dios ha bendecido. Tenemos gracia del Señor cuando estamos en línea con el Señor. Amén. Entonces sí cuesta el poder a enderezar el barco un poco Mm. en cuanto a eso. Creo que el temor a no tener finanzas debe de disiparse, poner nuestra confianza en el Señor Ujú. y usar los pesos como un instrumento para avanzar el reino de Dios. Amén. Amén, hermano. Otras, otro pequeño resumen que voy a hacer de lo que has mencionado. Em, una de las cosas que he visto en los años, ya más de 30 años en el ministerio, es, no conozco una sola iglesia que ame misiones y que apoye misiones que no sea bendecida. Porque Amén. están en la misma sintonía que el Señor. Ujú, Y, y la segunda cosa, y es que a veces pensamos que la bendición de Dios siempre viene de manera económica, pero las ujú. bendiciones de Dios vienen de muchas maneras. Y Sí, como bien has dicho, el Señor eh, ama al dador alegre y lo bendice. Y pienso mucho en las iglesias de Macedonia mencionadas por el apóstol Pablo, que se despojaban, ¿no? ujú, Eran pobres y tenían tremendas sí, pruebas de sí, tribulación y sí, eran increíblemente generosos, algo totalmente sí, incomprensible para la mente humana. ¿Cómo es posible que eran tan exacto. pobres y rogaban? Y es lo que dice la escritura en Filipenses 4, Sí, rogaban, es tener ese sí. privilegio de dar. em, y luego vemos cómo viene la gran promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén, Entonces, amén. Sí, es maravilloso, no solamente haciendo un resumen de lo que hemos hablado, no solamente lo que dijiste en la primera respuesta, sino en esta verdad de la bendición que tienen las iglesias que aman la obra misionera, porque como dije, están en la misma sintonía que el Señor. Y sí, no sé, es amén. algo que siempre me emociona y me encanta pensar. Hermano Isaac, si te parece bien, Amén. vamos a terminar esta primera parte de la entrevista porque no quiero correr, no quiero terminar corriendo la entrevista y nos pondremos de acuerdo para la segunda parte. Es la primera vez que lo vamos a hacer, pero bueno, siempre hay una Está primera bien, vez. hermano. Y yo agradezco muchísimo tu tiempo, me ha sido de mucha Gracias, bendición hermano. escuchar tus respuestas y yo sé que va a ser de bendición para aquellos que lo escuchen. Y bueno, pues no sé si quisieras decir algo más antes de cerrar esa primera parte de la Hermano, entrevista. muchas gracias, hermano. De verdad, le admiramos mucho, apreciamos mucho su obra. Está siempre en nuestras oraciones, usted y su esposa y su familia. Y deseamos que muchos más se involucren en la obra internacional, Mm. que el mundo sea para Cristo, es nuestro deseo. Amén. Y bueno, aunque nos desanimamos por las cosas sucediendo en el mundo Mm. y pensamos que no pudiéramos hacer una gran diferencia, bueno, creo que debemos dar todo hasta donde Dios nos permita Mm. hacer lo mejor para la gloria de Dios. Hermano, muchas gracias de verdad. Que el Señor le bendiga ricamente. Gracias, hermano Isaac, te agradezco y pues vamos a entonces a hacer eso. Dios mediante, haremos la segunda parte de Sí, esta entrevista. adelante. Y gracias por tu tiempo, hermano. Te mando un abrazo muy fuerte, saludos cariñosos a la iglesia, por favor, y muchas bendiciones. Gracias, hermano. Dios le bendiga.